Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, aquí con ganas de trabajar. ¿Cómo va la hora allí? Bien, bien, con ¿Bien varias vainas. apretada? Sí, por ahí. Es que no puedo entrar a clase porque hay un problema con el tanque. Estaba goteando y generando unas cosas y ¿Tú compraste y remodelaste? no sé, nosotros estamos viviendo aquí hace como 10 años. Entonces, pues como ahora mis suegros van a vivir más con nosotros, Ay, qué bueno. entonces toca cuadrar para que ellos puedan estar bien y nosotros pues también tener un mejor espacio. Qué bueno, Daniel. Bueno, pues me alegra verte. Te quería pedir, ¿tú revisaste tus calificaciones? Sí, Sí, porque ya las cerramos, entonces. sí, por ahí vi el mensaje, sí, por ahí vi. Ah, bueno, listo, Por las listo. sagradas y por las escrituras. ¿Por Sí, las qué? por las sagradas y por las escrituras. Eso. Ah, sí, pero eso no les bajo puntos, es para que no se les olvide. Sí, no, no, no. Es bueno, no sé, No sé hacia cómo va. futuro. Bien, con mucha cosita y terminé la maestría, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Sí, 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 Uy, ¿cuándo le entregan el título? en noviembre, en noviembre. Entonces, estamos haciendo vueltas de pronto porque en la universidad me están recomendando que siga estudiando, entonces estoy en en esa vuelta. ¿Y qué sigue? Y sigo un doctorado, sí, más Para otros decirle 3 añitos. doctora, La, doctora, doc- doctora, la sí. doctora, la doctora, pero ahí sí como dice el profe Percy. Ay, ¿cómo fue que dijo? ¿Serás un cadáver culto? Algo así. Yo no sé, no me acuerdo cómo fue que dijo él. Sí, no, pero sí aprovechar porque sí me gusta bastante, digamos, como que es una forma, para mí el estudio es una forma de crecimiento espiritual. Entonces, como que yo voy poniendo señales y realmente el doctorado es bastante costoso, pero quizás en este momento preciso de mi vida puede ser que haya una ayuda económica. Entonces, si sale eso, yo le hago porque pues humanamente sí es muy complejo un pago así. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es un doctorado? ¿Como 20? 10 cada semestre, 20 cada año. Sí, sí, sí. Mm. Hágale, le apoyamos. De aquí saco tres para cada semestre. Ustedes me dicen 200 y nosotros tenemos que pagar nuestros semestres. Es que sí, entonces es sobre todo porque ahí Valentina con un par de me vaquitas fue que bien tiene por allá. sí, ¿cómo? Valentina con unas vacas que tiene allá en el Casanare. Eso, Valentina, y para que me paguen un semestre, no, pero sí me fue bien en la sustentación, entonces saqué una nota y el director de posgrados me animó a seguir, entonces fui esta semana y vamos a tratar de buscar si se pudiera pues acceder a una ayuda porque pues sí, sí es alto, pero a mí me gusta y eso les cuento ahí, que no les había contado y por ahí en noviembre sí sería como el grado. Hola, Sí, profe. No, y hola. no tuve el agrado de escuchar lo que dijiste. Paila, paila, perdió. Ya perdió, toca llegar a las 6. No, que Ay, quizás pobre. Mercedes está la posibilidad de seguir el otro año, seguir estudiando, pasar a hacer el otro ciclo que es el doctorado. Aunque yo estaba más inclinada a, y ya había pasado la solicitud porque es que una maestría es pesada, yo quería como algo más tranqui y había pasado una solicitud en una universidad de España, en comillas, que es chévere y es como de la misma línea para estudiar espiritualidad bíblica. Entonces son 2 años en los cuales uno estudia pues la espiritual. Lo que pasa es que la espiritualidad tiene que ver con la forma en que el ser humano tiene esa comunión con Dios y brinda muchas herramientas para la práctica pastoral. Sí, es muy teórica, pero realmente ayuda mucho también a dinamizar los procesos de las iglesias. Entonces, por ejemplo, este año que yo estuve en algunos, mi énfasis es espiritualidad y entonces analizamos a ver qué procesos se pueden hacer y por ejemplo de ahí hemos sacado retiros aquí para la iglesia. Entonces me gusta mucho esa área porque beneficia mucho el crecimiento espiritual del ser humano.
y también uno avanza en esa parte. Entonces había una de 2 años, es más suave y todo, pero entonces era en España. Y si había que ir presencialmente y si me recibieron, pero entonces sí se da mejor seguir aquí y terminar, porque pues si hay la ayuda económica, hay que irse uno por el lado también por donde uno ve el milagro. Entonces, si sale alguna ayuda, seguiría por ahí y ahí pues le seguiría contando. Eso Profe, les cuento. pero vete, chévere, profe, increíble. No, si hago el doctorado, son 6 meses en Ámsterdam también. Entonces Sí, también aguanta. sí. Y Sí. hay una universidad muy chévere que no sé si la va a hacer, me imagino que la hace, que te he escuchado, que es la de Navarra. Es Sí. impresionante en los temas de teología y Mm. espiritualidad. Sí, sí, sí. Entonces, En te España recomiendo son que fuertes. la cacharres, la de Navarra, para ver qué tal, Ahí toca porque mirar. Sí, no, creo tiene buenos incluso que es la convenios. mejor, creo que incluso la Navarra creo que es la mejor. Pues ahorita la que está pegando, la que le fue mejor porque hay bueno, pues de todas Ranking. maneras eso no depende solo de la universidad, sino también de los estudiantes. Pero en el ranking que sacaron ahorita de universidades, de facultades de teología, porque también estoy en un ranking de las facultades de teología, por números de investigación y todo eso, la de comillas quedó bien adelante de las otras. Ok, Entonces, profe, sí, no, y chévere. aquí en Latinoamérica las tres fuertes así es Chile, en Chile la de Argentina y aquí Colombia. La Javeriana se montó por la investigación y sobre todo Súper. porque la teología que aborde temas actuales, que se preocupe por responder a las problemáticas de hoy en día, no solamente por llenarnos de contenido. Entonces, La latinoamericana, señor. la latinoamericana. Sí, o sea, hay varios métodos, sí, pero ese es un método que es el que a mí me gusta, pero también en lo bíblico hay métodos exégesis, sincrónica y asincrónica que también ayuda, o sea, desde cualquier método, pero que sí nos preocupe el ser humano. Sí, claro, la teología de la liberación, eso es un coco para más de uno. No sé si un día estos me van a... Pero no sé, pero no, a mí esa me gustó ese acercamiento, pero sí que responda a problemáticas actuales, porque esta mañana se graduó uno de mis compañeros también del doctorado, pero de los de la India y me tocó estar en la sustentación a la 1 de la mañana, y yo conectada con mi compañero para estar ahí con él, pero realmente lo que le pregunté, y era en inglés, o sea, eso sí fue buenísimo para practicar el inglés. Entonces le preguntaba a uno de los evaluadores que cuál era el aporte práctico, porque eso sí hizo 6 años un trabajo súper extenso sobre el profeta Oseas, pero bueno, de qué manera también contribuye a las comunidades, y especialmente porque él es un pastor luterano, entonces de qué forma eso va a ayudar o va a servir para algo. Entonces, la gracia de la teología es que aplique a algo. Y bueno, ahorita que nos vamos a meter con estos temas, hoy iniciamos también otro corte que tiene que ver pues con la llamada extensión del Evangelio luego de la Reforma. Mercedes, todo lo que nos falta, no, a ustedes no les falta nada, a ninguno de nosotros nos falta nada, nos toca seguir ahí hasta donde el Señor nos lleve, pero no, todos ahí vamos, ahí vamos. Entonces le voy a dar la palabra a Sara para que nos dirija la oración y les cuento entonces cómo vamos a arrancar este otro corte, ¿vale? Listo, Sara, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Espero que estén muy bien. Profesora, ¿la oración o también el devocional o así nomás? Tienes 10 quieres? minutos. A Listo, ver. profe, está bien. Listo, no hay problema. Hace Lo 10 tengo. minutos tenía 10 minutos. No fue mi culpa, pero bueno, Sí, ya. es que Sí ustedes, nos da, hoy sobre nos todo da, por hoy. el tiempo. Listo. A ver, está cargando. Cargando. Listo. Bueno, está cargando. Mientras tanto,
Me quise basar el día de hoy en el texto bíblico del Nuevo Testamento, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la versión La Biblia de las Américas. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra. Bueno, me llamó la atención los tres reformadores que vimos ya el corte pasado, que fueron Martín Lutero, Calvino, Juan Calvino. Perdimos a Sara un momento. Esperemos un poquito, a ver. No, preciso se le cayó la llamada. Bueno, voy a ir entonces compartiendo aquí, llamando lista, pero creo que es más algo que tiene que ver con la conexión. Entonces, está Henry, no ha llegado. Tan, tan, tan. María José. Presente, profe, sí, señora. Henry, qué pena contigo, Aquí pero es estoy. que yo aquí negándolo. Listo, no, pero acabaste justo de entrar, ¿cierto? En como 5 minutos anticos de que se... Ay, no, No, ya había qué entrado, pena. profe. Sí. Pero bueno, bien que estás aquí, María José. Presente, profe. Listo, Jean Paul. No, llegado aún. Daniel Fernando. Muy Sí, bien. Sara. Sí, aquí está Presente, profe. Sara. Sara, va a tocar que no compartas pantalla. ¿Qué hacemos? Bueno, profe, así tocará, así nomás. Estoy Listo, en el dale. celular. compártelas Sí, y dale. las compartimos otro. Ah, sí, compárteselas por WhatsApp a alguno de los compañeros. Ah, ok, listo. Entonces, solamente es una diapositiva, la verdad, que son Bueno. los versículos que estaba leyendo. Entonces, pues comentaba, no sé hasta dónde me escucharon, pero de todas maneras voy a decirlo de nuevo, que me llamaba la atención los tres reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, que ellos fueron como los que impulsaron la autoridad de la escritura, la máxima autoridad de las escrituras. Y pues los versículos dicen: toda la escritura es inspirada por Dios. Y después da una lista de cosas para las cuales son útiles la palabra de Dios. Entonces, pues basado en esto, pues me llama la atención que son útiles, la escritura es útil para muchas cosas, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y precisamente estos reformadores utilizaron precisamente la palabra de Dios y la utilizaron según lo que dice el versículo, para enseñarla a las personas del común, para reprender, para corregir algunas cosas que debían ser corregidas, para instruir en justicia, como actuar de la manera correcta. Y pues si bien después hicieron su teología y su propia interpretación y no todos estuvieron de acuerdo con algunas cosas entre ellos, lo más importante
es que todo esto se utilice a fin de que el hombre y pues la mujer de Dios sean perfectos, equipados para toda buena obra. Cuando nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, nosotros lo que hacemos es perfeccionarnos. Bueno, Dios nos perfecciona a través de su palabra. Dios es el que en verdad nos trabaja en nosotros y nosotros estamos equipados para toda buena obra si tenemos la palabra. Como decir, la palabra de Dios es suficiente para nosotros, ya estamos equipados y nosotros la conocemos, ya estamos preparados para toda buena obra, para hacer lo correcto, para obedecerla. Si nosotros la conocemos, pues la podemos obedecer. Si no la conocemos, no la vamos a poder obedecer y no vamos a poner en práctica lo que ella dice. Entonces, pues la invitación es que nos inspiremos en la palabra de Dios, en las personas reformadoras, en estos tres personajes, que podamos de todo ello, de lo que dijeron, sacar lo bueno, ¿cierto? Pasarlo por un filtro, ¿verdad? Por la palabra de Dios y que estemos preparados, que así como nosotros estamos estudiando teología, no solamente hacer teología, sino también estudiar la palabra de Dios, estudiarla todos los días y verla también como es, ¿no? Espiritual. A veces se nos olvida que la palabra de Dios es espiritual y ponemos muchos tecnicismos y que este persona dijo esta cosa de acerca de esto, pero también es para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, para hacer este tipo de cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Estemos preparados. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Mis hermanos, mis compañeros, vamos a orar y que Él esté tomando el control de nuestras vidas, de nuestra carrera profesional que Él permitió que estudiáramos. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde-noche, Señor. Te queremos agradecer, Dios, porque tú nos has permitido estudiar teología, Señor. Gracias porque has permitido que aprendamos acerca de Martín Lutero, de Juan Calvino, Señor, y de Enrico Zwinglio, Señor. Te agradecemos por lo que tú nos has enseñado a través de ellos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque ella es nuestra máxima autoridad, Señor. No hay algo superior a tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, porque tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que tú nos perfecciones hasta el día de tu regreso, Señor. Que estemos preparados para hacer toda buena obra, para obedecerla y no solamente tenerla en nuestra mente y nuestro corazón, sino también en nuestras acciones todos los días, Señor. Te agradecemos, Padre, en esta tarde, te bendecimos, entregamos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Amén, muchas gracias a ti. Y a propósito del comentario que tú haces, sí, la Reforma Protestante tuvo un impacto muy grande en Europa porque, digamos, de alguna manera hizo que esta cosmovisión que se tenía de la vida, de la salvación, como que se moviera el piso institucional, se generara de alguna manera pues el tercer gran cisma de la Iglesia cristiana, primero en el año 1057 con las iglesias ortodoxas. Luego, desde 1517, a partir pues de este día histórico que fueron las tesis que promulgó Lutero allí, y como quizás la iglesia no estuvo preparada para escuchar en ese momento, pues lo que Martín Lutero quería fue una reforma, más simplemente se convirtió en un cisma, sí, lo fue así, pero que de alguna manera, como veíamos hace 8 días con la clase del profesor Percy, sí movió para que la Iglesia Católica de hecho generara unos cambios, unas reformas o unas mejorías, ¿vale? La vez pasada hablando pues también con mis compañeros al respecto de por qué en la Iglesia Católica se es consciente de muchos cambios que hay que hacer desde hace siglos atrás, pero ¿por qué no se hacen? Entonces es que ahí entra en juego. Primero es un magisterio, han estado pegados a cosas muchísimos años y en la Iglesia Católica el generar un cambio es súper complejo. De hecho que ya han habido cambios,
pero esos cambios muy difícilmente bajan a las personas de la comunidad. Por ejemplo, el tema del limbo, que pues era una idea, no sé si ustedes alcanzaron a estar o su generación lo escuchó, pero en mi generación sí, cuando yo nací en una familia católica y yo tenía una enfermedad de pulmones y resulta que pensaban que me iba a morir, entonces dijeron bauticémosla para que no se vaya para el limbo, ¿sí? Entonces anteriormente se tenía la idea de que si un niño se moría sin bautizar, se iba, así mira la película de los otros, se iba, digamos, para un lugar, no se podía ir para el cielo, ¿sí? Entonces, bueno, esa idea del limbo fue desvirtuada por Benedicto XVI en su pontificado, podríamos decir, no, realmente el limbo no, ni para muchos, o sea, por ejemplo, para Percy, sí, el purgatorio no, o sea, son ideas que no existen teológicamente ya en las universidades, pero que forman parte de la religiosidad popular y que, como nos decía el profesor, no todos los sacerdotes tienen los mismos niveles de formación. Esa es la otra, porque la mayoría o muchos de los que nosotros vemos en las diócesis o los diocesanos, se llaman diocesanos, que son los de las parroquias, ellos pues no adquieren el nivel de formación y pues tienen otro tipo de influencia. Entonces el motivar una reforma a nivel de la Iglesia Católica, como hablábamos, es muy complejo. Un amigo jesuita que tengo, cuando hablábamos al respecto, porque a veces no es fácil, yo a veces entraba en discusiones en las cuales a veces decimos mejor no hablemos más porque vamos a dañar la amistad, y me decía Andrés, quien fue conmigo a Jerusalén, él me decía es que dice yo la Iglesia Católica como si fuera una gran tortuga y muy anciana, esa es la analogía que él tiene. Es lenta, es anciana, pero pues es necesaria, ¿sí? Entonces cada cambio, cada movimiento es muy lento. Entonces dentro de esos movimientos, por eso es tan importante que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios. En Latinoamérica nosotros tenemos una gran ventaja que nosotros no hemos reconocido muchas veces, es que la mayoría de las personas a quienes nosotros evangelizamos son católicos. Entonces al evangelizar un católico, al llevarlo a la iglesia, puede ser más receptivo en cuanto a que tiene un marco de referencia que él puede servir, porque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que hacemos es centrar, como dice Sara, en la palabra, llevarlos a que conozcan el plan de salvación, llevarlos a que conozcan la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura son los mismos libros, ¿sí? Dios es el mismo Dios, bueno, allí el Concilio de Trento, entonces de alguna manera, pues lo que se hace es llevarlos a que vivan un cristianismo conforme a la Sagrada Escritura. Por eso, pues nos motiva siempre el seguir predicando la palabra del Señor, porque yo veo personas auténticamente cristianas, por ejemplo, en mi universidad, que uno diría, o que cuando, por ejemplo, vino mi profesor, vino mi tutor, el principal, el que tenemos ahí de todos, él es el doctor Orlando Solano, él es doctor y postdoctor en teología, y tuvimos la oportunidad de recibirlo en Unisimes presencialmente. Entonces, cuando estuvo presencialmente, uno de los pastores, que era William Lozano, me sacó aparte y me dijo, pastora, ese profe en serio es católico. Entonces yo le dije, sí, él es católico, pero entonces él es una de las personas que él les contó ese día, él ha ido a las iglesias pentecostales y esto, porque él sí maneja más que todos nosotros un tema que es el tema de la Trinidad, y lo maneja espectacular, o sea, lo lleva a uno a ahondar en la comprensión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como creo que ninguno de nosotros. Entonces los pastores quedaron muy gratamente sorprendidos y contentos, pero sí, ya uno encuentra este nivel, pero eso no baja, que es lo que hablábamos, no baja a las comunidades, porque está la religiosidad popular, porque está el culto o la devoción a las imágenes. Entonces eso nos motiva a nosotros a seguir predicando, pero de alguna manera también reconocer que dentro de todo ese movimiento y dentro de todo ese mundo, pues hay personas que genuinamente, hay teólogos que genuinamente pues han estado trabajando, y que fue gracias a la reforma. En la reforma la resolución de Trento fue muy dura, o sea, si usted lee el Concilio de Trento en algún momento, pues sé que no hay mucho tiempo libre, pero es que Trento anatematizó todo lo que no fuera catolicismo, pues respondiendo a ese momento, y eso generó unas luchas bastante grandes. Eso, en Trento la salvación está solamente en la Iglesia Católica, pero ya cuando se llega a Concilio Vaticano II, por ejemplo, que fue finales de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay salvación también en las otras iglesias, ¿sí?
Ahora, nosotros también, ¿será que creemos que hay salvación en las otras iglesias? Creo que es una buena pregunta para que nosotros nos la hagamos. Yo, bueno, ahí yo la dejo abierta, pero sí, pero en la práctica no es así, en la práctica no es así, en la práctica, pues ya como le hablábamos al profesor, o sea, uno va a las comunidades y, por ejemplo, a mí me tocó la experiencia de abrir una iglesia cristiana cuando era joven, sola, y en esa época pues no había ni iglesias evangélicas en ese pueblo que abrí la iglesia, y el cura que me recibió no me recibió con muy buenos términos, pues tuve persecución, porque pues de alguna manera siempre hay un celo, entonces pues esa es la situación, pero sí contribuyó de alguna manera a un mejoramiento. De todas maneras, el poder que tiene hoy en día, pues el Papa no es el mismo que se tenía en la época de la Reforma Protestante, porque es que era un poder político, un absolutismo, un control también de la vida de las personas que era muy, muy, muy terrible, sí llegó a ser muy fuerte. Entonces, la idea de estudiar la historia es para que podamos comprender cómo no podemos mirar cada época como si fuera plana o como si fuera todo así, sino que conforme a cada época también las cosas cambian, ¿sí? Entonces, ¿por qué finalmente vemos en historia de la iglesia las tres grandes tradiciones, o sea, la ortodoxa, la católica y finalmente la protestante? Porque de alguna manera, pues, tenemos una historia antigua común y de alguna manera caminamos juntas, aunque pues a veces nos hemos tenido que vivir ciertas situaciones a niveles comunitarios, pero como les decía, ya ir, por ejemplo, al Medio Oriente y encontrar que nada de Jesús con los judíos que en contra de Cristo, entonces pues ahí uno se da cuenta de la necesidad también de llevar la palabra de Dios al Medio Oriente, a la China, al Japón, a lugares donde realmente pues el nombre de Cristo no ha sido conocido. Entonces pues eso es historia de la iglesia. Y hoy vamos a entrar, o este segundo periodo, nos vamos a centrar en cómo fue ese proceso de evangelización. O sea, nosotros ya vimos la reforma protestante y los reformadores, por ejemplo, Martín Lutero, él no veía las misiones como una tarea, digamos, fundamental de la iglesia, porque pues para él y para el mundo en el cual está, pues prácticamente Europa está evangelizado y lo que se requiere es una reforma, y en la mentalidad de él era, pues los apóstoles ya salieron, ya evangelizaron, pues lo que nos corresponde a nosotros es, digamos, como purificar el evangelio. Ahora, otra de las situaciones que se dan es que el protestantismo tiene su mayor influencia inicialmente en el norte de Europa, ¿sí? Nosotros ya hemos visto ese mapa, y es Inglaterra donde está la iglesia anglicana. La iglesia anglicana corrió con su camino bien particular porque fue más el rey, sí, el rey de Inglaterra, quien se convirtió en la cabeza, o sea, y ahora a usted le va a parecer curioso, murió la reina Isabel y ella era la cabeza de la iglesia anglicana, sí, porque eso es tradición desde el rey Enrique, luego Elizabeth, que fue esta gran reina, sí, Elizabeth I, tremenda, ella fue tremenda, de las grandes reinas de Inglaterra. Entonces viene a ser el rey. Ahí sí tiene como una injerencia, pero más que religiosa, es como política. Entonces, ahorita Carlos, el que me imagino que quedará como rey, él es cabeza de la iglesia anglicana. Curiosamente, investigue eso y se va a dar cuenta por qué. Ahora, rastreando nuestras raíces, Iglesia Cruzada Cristiana, ¿de dónde proviene? Sí, porque uno dice, nosotros vendremos de los bautistas, de los metodistas, ¿de dónde? O sea, Iglesia Cruzada Cristiana, ¿de dónde salió? Entonces, estos días o ayer estaba como mirando, y entonces usted sabe que nosotros fuimos fundados por Patricio Simes, y Patricio Simes al mismo tiempo fue enviado por Charles Stott, ¿sí? Ellos eran ricos, los tres hermanos, pero ellos fundan la Iglesia Cruzada Cristiana, ¿sí? Que hoy en día existe, el Worldwide Evangelical Crusade, creo que se llama, pero sí percibe la misma misión que nos fundó a nosotros, que luego la Cruzada Cristiana pues ya se nacionalizó, porque fue un movimiento de nacionalizarse, pero ellos también siguen, y la línea sigue siendo luego cuando estudiamos la historia de la Cruzada Cristiana lo van a ver, pero hoy como irle lanzando daticos. Y él proviene de la iglesia anglicana, es decir que la Cruzada Cristiana, si buscáramos las raíces, también tiene por ahí del anglicanismo. Entonces yo decía en mi ser,
Ay, no podemos decir que el calvinismo ni el luteranismo. Bueno, la iglesia anglicana asume la teología calvinista en su mayoría. Este rey pues estaba muy de acuerdo con los postulados de Calvino y realmente procuró pues hacer un trabajo bien interesante. Sin embargo, ¿por qué llegan las misiones tan tarde aquí a Latinoamérica? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y eso es lo que vamos a entrar a ver. Es que como les decía, el protestantismo se convirtió, fue como en nacionalizarse. Entonces se nacionaliza en Inglaterra, se nacionaliza en Suecia, en Suiza, en todos los países escandinavos. La mayoría de todos ellos son protestantes, parte de Alemania. Entonces hay algo y es lo político, ¿sí? Y es que ellos no tenían salida al mar, ¿sí? Ellos están allá en el norte, entonces lo que hacen es nacionalizarse, y por otra parte, naciones como España que se mantienen fuertes, que recuerde que el profe Percy nos contó que ellos cerraron la frontera cuando empezó a llegar el protestantismo y a Casiodoro de Reina le tocó salir corriendo más bien, y él sí se va para Inglaterra, pero en España se cierran las fronteras para que no entren los protestantes, y la Inquisición también fue fuerte aquí en América. Entonces, como España, como Portugal, estos países también se encuentran con el descubrimiento de América y la colonización. La labor de ellos va a ser en dos sentidos. La primera pues es la conquista política, pero la siguiente es a lo que ellos le llaman evangelización. Y vamos a ver pues la forma en que se concretó esa evangelización. Entonces por eso, luego de la reforma protestante, los protestantes, los reformados, lo que hicieron fue consolidarse en estas naciones. Mientras que España sí se extendió, y por eso desde México, que sí que hasta Argentina, es masivamente católica, ¿sí? Y naciones como Estados Unidos, que sí fueron, digamos, colonizadas por los anglicanos, sí tienen pues un fundamento más protestante. Esa fue como la razón. Y porque, como les digo, en un inicio el protestantismo no tiene esa idea. Y las misiones aquí van a llegar por parte de los protestantes muy tarde. En otra de las razones es porque de alguna manera los anglicanos más tradicionales, bueno, digamos el anglicanismo fundante, que es el que nosotros vemos ahí en Inglaterra, ellos consideraban que no había que enviar misioneros porque pues ya estaba evangelizado. ¿Y por quién? Por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces ese es como el asunto que impidió y que realmente pues el evangelio llegó tan tarde. Sin embargo, una ventaja grande es que al llegar tardíamente el evangelio a Latinoamérica, curiosamente, es donde más ha estado generando avivamientos, como hoy en día en Latinoamérica, la extensión del evangelio. Yo les voy a recomendar o les voy a enviar un libro que elaboré para Instituto Bíblico que se llama Controversia, y es sobre religiones y muestra el crecimiento acelerado que está teniendo pues las iglesias evangélicas en Colombia debido a pues a su incidencia también en la sociedad, y al ser pues también una alternativa muy buena en cuanto a que nos lleva a una conexión con Dios, ¿sí? Entonces estamos en ese movimiento, o sea, nosotros no somos conscientes de que actualmente estamos en el centro del movimiento grande de expansión de la iglesia evangélica. Sí, estamos en el centro del huracán, o digamos en el hueco de todo lo que se está suscitando, de todo lo que se está moviendo. O sea, el hecho de que por lo menos Unisimes como institución, que estemos formando pastores profesionalmente, todo esto pues es una extensión. Ahora, esta semana, o lo que corresponde a hoy, vamos a hacer un acercamiento a lo que fue el evangelismo en América, pero por parte de la Iglesia Católica, como les digo, porque es que estamos en los años 1500 o en el siglo XVI, cuando se da la reforma, pero es que por un lado la reforma y por el otro lado la conquista y evangelización de América por parte pues de la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que tenemos que explorar, porque es que al analizar esas raíces también podemos comprendernos a nosotros mismos y nuestra propia arraigo, ¿sí? Nuestras propias raíces. Creo que es importante porque se convirtió en parte de nuestra misma cultura, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver. Hoy vamos a hacer un acercamiento, y luego la próxima semana sí vamos a empezar a mirar cómo fue este siglo de oro de la extensión de las misiones por parte de las iglesias protestantes, y que pues tanta alegría y tanta inspiración nos trae para que sigamos, bueno, desarrollando la obra misionera. Creo que tiene que ir muy pegada
de la otra, ¿sí? Entonces yo creo que también lo que decía Sara me llama mucho la atención, es que nosotros, qué bueno que estudiemos teología y esto es una bendición y que sigamos aprendiendo, pero que por el otro lado no dejemos la gran comisión, sino la gran comisión se nos vuelve la gran omisión. Nos dedicamos a llenarnos de conocimiento y dejamos de estar pues haciendo el servicio pastoral de extensión del evangelio. Es raro, o sea, no sé, yo no voy a sus iglesias, pero es una bendición que, y a veces nosotros nos olvidamos de ese asombro, que naturalmente a nuestras iglesias llega gente nueva, 1 o 2 nuevos cada domingo, llegan, o sea, y eso es un milagro y es algo pues que sobre lo cual debemos celebrar. Algo que yo le dije al Señor un día, y que les confieso aquí ya de manera personal, es yo le dije, bueno, o estudio o me dedico a la obra. Si puedo hacer las dos, me encantaría, pero si yo voy a dedicarme a estudiar y voy a olvidarme de la obra del Señor, es mejor como dedicarnos a la obra del Señor y hacer la gran comisión, ¿sí? O sea, el estudio es bonito, me gusta, creo que podemos hacer mucha influencia en diferentes lugares. Y al final, pues lo que yo le dije al Señor fue, hasta donde me abras puertas, hasta allá pues voy a estudiar, y creo que eso es lo importante, porque a veces perdemos también este énfasis en atender a las comunidades y en formar a las personas, ¿vale? Entonces, esta semana en España, entonces les voy a compartir un video pequeñito y luego de eso les voy a asignar un trabajo, porque es que este tema me interesa es más que ustedes lo apropien, que lo trabajen muy, muy cerquita, porque es nuestra misma historia, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla, vamos a revisar un muy pequeño video que es solamente para contextualizarnos, pero realmente el desarrollo del tema ya les comento cómo lo vamos a hacer. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. De ello nacen dos categorías de obras:
los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano, no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta, y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. El material que sobrevive hoy día es escaso, considerado de valor inestimable y objeto de estudio para lingüistas y otros científicos sociales, pues en ellos se asienta un testimonio más del proceso de mestizaje que conformó a la nación mexicana. Vale, perfecto. Entonces aquí empiezan a funcionar pues dos elementos que pues desde el inicio del cristianismo han sido como una tensión en cuanto al método de evangelizar. Por una parte hacemos tabula rasa, que es hacer tabula rasa, es como borrar la cultura a la que tratamos de evangelizar y empezamos desde ceros. La segunda es la inculturación del evangelio. Si cuando hablamos de inculturación del evangelio, nos referimos a la búsqueda de un acercamiento a la cultura de tal manera que yo pueda utilizar los elementos de su matriz cultural como un puente para evangelizar. Entonces, por ejemplo, en China, cuando también los misioneros católicos procuraban evangelizar, ellos querían o pretendían pues que los chinos aprendieran el latín para poder participar de la misa. Y si para aquí los que estamos y somos herederos de las lenguas latinas es difícil el chino por toda su complejidad, imagínense para ellos también el asimilarse a nuestra forma de comunicarnos. Yo tengo una compañera que es de la China, se llama Xiao Qinxiao y ella lleva 7 años viviendo aquí en Colombia totalmente inmersa y todavía le cuesta mucho los artículos, el, la, los, ¿sí? Porque no es su lengua original. Entonces, cuando hablamos de tabula rasa, borrar toda la parte cultural, y cuando hablamos de inculturación, pues de alguna manera buscar elementos comunes a partir de los cuales podamos comunicar el mensaje del evangelio. Entonces, esas dos tensiones van a estar ahí presentes. Pero también va aquí algo de orden antropológico, porque cuando los conquistadores llegan, entonces de alguna manera algo que justificó la forma en que pues ellos mataron, en que ellos esclavizaron, es considerar que los indígenas pues no formaban parte o no tenían la misma dignidad pues como seres humanos que tenían pues los habitantes de Europa, y eso justificó el que se cometieran pues ciertos atropellos y aún también pues contra los esclavos que trajeron luego pues de África. Entonces nosotros somos el resultado de un proceso de mestizaje, todos nosotros, que nos ha conducido pues a lo que somos y también a lo que tenemos, ¿vale? Entonces, por una parte, analizaremos el acontecimiento histórico, nuevamente desde Patiño, y por otra parte, analizaremos la hermenéutica que se daba en esa época. Entonces, la hermenéutica, y yo creo que la hermenéutica también marca muchas veces el movimiento histórico que se dé, porque pues hablando de hermenéutica y una hermenéutica pues de la Reforma condujo pues a la misma Sagrada Escritura como fuente de revelación, ¿sí? Entonces la hermenéutica es fundamental. Entonces ustedes se van a encontrar con dos autores, uno de ellos Fray de las Casas, en quien pues de alguna manera defiende también la dignidad pues de los indígenas, y cómo de alguna manera pues desde Roma también se promulgaban cosas que no los expropiaran de sus terrenos, pero que realmente no era una realidad. La forma en que se evangelizó pues también generó ciertos traumas en las personas, porque casi que era algo que se hacía a la fuerza, casi que como vemos en el año 313 del cristianismo con el edicto de Milán, y luego cuando se oficializa el cristianismo, que pasó de ser la religión perseguida pues a la perseguidora. Entonces aquí va a pasar algo bien especial. Entonces vamos a hacer un trabajo individual, y el trabajo individual consiste en lo siguiente. Por favor, tomen apuntes
para que nos quede así súper bien hecho. ¿Listo? Aquí lo tengo. Listo. Ustedes van a preparar cada uno una clase en PowerPoint. Cada uno prepara una clase en PowerPoint. De Patiño, el mismo libro que estamos utilizando, son solo 68, 78, son solo 12 páginas, de la página 68 a la 82. Es muy corto, digamos como que este material me ha gustado mucho porque es muy concreto. Ya lo voy a compartir en pantalla. Profe, qué pena, ¿de la 68 a la qué? 82. Listo, entonces ya les muestro para que se guíen. Es el mismo libro que tenemos ahí y que tiene como título La evangelización en América Latina, ¿vale? Pero recuerda que no estamos hablando de la evangelización por parte de la iglesia protestante, sino por parte de la iglesia católica, ¿listo? Entonces, ustedes van a preparar cada uno una clase donde se apropien totalmente de estas páginas. Ustedes tienen que encontrar cuál es su método de aprendizaje. Por ejemplo, a mí personalmente hay personas que leen y ya se les queda todo de una sola vez. Tienen una memoria fotográfica. En mi caso, a mí no se me queda todo de una sola vez y tengo que dedicarle mucho tiempo al texto y a veces hacer mapas mentales, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Otras personas tienen que escribirlo también aparte, hacer síntesis. Miren que es cortico, ¿sí? Entonces, la evangelización, ay, tiene como título, perdón, me vuelvo a la 68, así rapidito, no sé si los mareo haciendo esto, sí. La iglesia misionera, el título de la iglesia misionera, porque es que abarca la evangelización, 1, en América Latina, 2, en Asia y 3, en África. Sin embargo, pues se van a dar cuenta que la extensión de lo que dedica América Latina es mucho más grande. Pero preparen esas 3, porque es que preparando esas 3 también es un terreno que nos sirve para mirar adelante cuando ya miremos cómo va a ser la evangelización por parte de la iglesia protestante. Esta clase la van a preparar en PowerPoint y mayoritariamente mapas, ¿vale? Mapas. Van a ver cómo les va a empezar a proponer diferentes lugares, pero aquí lo fundamental van a ser los mapas. Entonces acuérdese de descargar el mapa de internet y luego copiar el enlace para mirar de qué fuente usted lo extrajo, al final en las referencias o abajo un pie de página, pero recuerde siempre pues poner de dónde extrae. Entonces aquí usted tiene que lograr 3 aspectos como profesor. Ustedes van a ser profesores, ¿listo? Primero tiene que demostrar que comprende muy bien la temática, sí, que maneja bien el tema. O sea, usted hace la presentación, pero tiene que exponerlo, ¿vale? Entonces, yo le digo, exponerlo en PowerPoint a través de mapas, pero usted mismo tiene que apropiarse de esa temática. Entonces, comprensión, segunda, apropiación. Y tercero, pues tener una claridad en cuanto a lo geográfico y en cuanto a los tiempos, ¿sí? Entonces, aquí que usted sepa cuándo utilizar el término, por ejemplo, si yo hablo de 1492, voy a coger a alguien a quemarropa, no se vaya a asustar. Mercedes, si cojo a alguien en 1492, ¿de qué siglo estoy haciendo referencia? Del siglo XV. 15, muy bien. Perfecto. Exacto, entonces yo ya tengo que identificar porque pues es, y fácil, bueno, yo siempre le sumo, yo digo, si está en los 1400 es el siglo XV, porque le sumo 1, o sea, busque una técnica porque sí, esto, por ejemplo, Jamie, si digo 1527, ¿de qué siglo a qué siglo estoy refiriéndome? 1527. Siglo XVI. Perfecto, listo. Entonces, esta exposición trabaja solamente siglo XV y siglo XVI, pero que usted vea una fecha y diga, estamos en el año 2000, no, esto está muy fácil, o sea, le voy a preguntar a otro. Daniel, si yo digo el año 1205, ¿qué siglo sería? 13. Perfecto, ya, listo, es eso, ya, no es nada complicado. Entonces, siglo XIV, siglo
Siglo XV y siglo XVI, ¿vale? Pero a veces en las cosas chiquitas, pues es ahí. Entonces, mire que aquí le van a aparecer fechas. Entonces, que usted haga ahí una inclusión de fechas y geográficamente, porque es que mira que estamos hablando de las Antillas, de México, de América del Sur. Entonces, aquí la evangelización en Brasil. Para hablar de esto, sin lugar a dudas, Asia, India y Japón, yo he de utilizar mapas. Entonces, les voy a pedir que preparen una clase sobre esta temática, comprensión de la temática, apropiación del tema y una inclusión entre geografía y temporalidad, ¿sí? Mi propuesta para que ustedes presenten esto, aquí voy a dejar el tema abierto, es que lo hagan para septiembre, para septiembre 21. O lo quieren hacer para septiembre 14 y ya nos lanzamos de una. Profe, una pregunta, perdóneme, ¿me puede repetir bien los 3 puntos, aspectos a tener en cuenta? Vale, listo. Entonces, ustedes primero, de Patiño, página 68 a la 82. Página 68 a la 82, que es la iglesia misionera. Deben preparar que así que el tema no se sale, o sea, no es que no quiera que busquen otras fuentes, pero esa fuente está bien, ¿sí? No se compliquen buscando otras. Ya después usted por aparte, si quiere, pues avanzar, hágalo, pero a veces cuando busquemos fuentes y a veces especialmente en internet, pueden contradecir la información que ya tenemos o quizás no son fuentes confiables. Entonces, preparar una clase en PowerPoint que está primera que tenga fuerza en mapas, ¿listo? O sea, la presentación como tal, no tanto texto, o puede ponerte, usted ha visto que yo coloco texto, pero digamos algunos enunciados, pero que tenga una fuerza en mapas y que demuestre que usted comprende la temática, que usted la apropia y que usted maneja pues un buen concepto pues de lo que es geografía, ¿sí? Y mi propuesta o mis 2 fechas para que ustedes lo presenten. Bueno, ¿cómo lo vamos a presentar? Entonces, como no puedo escucharlos a todos al mismo tiempo, entonces ese día de la presentación, que es uno de los miércoles que tenemos solamente 1 hora, yo le doy la palabra a Sara, o sea, así al azar, y yo digo, yo voy sacando un papelito, ¿sí? Entonces yo saco un papelito, le doy acá, hago un sorteo aquí rápido antes de iniciar la clase, el mismo día de la clase no les voy a decir antes porque es que a mí lo que me interesa es que lo preparen todo, y el día de la clase saca cada un papelito, tienen lista su presentación, y por ejemplo Sara arranca, después sigue Mercedes, después sigue Daniel, que entre todos armemos la clase, pero a partir del material que ustedes han trabajado, ¿vale? Por eso les digo, no les voy a dividir, tienen que manejar todo el tema para que cualquier pregunta que les haga, por ahí ustedes puedan arrancar. Las páginas no son muchas en realidad, no son tantas, es algo general. Entonces, mi propuesta de fechas es agosto 14 o agosto 21, elijan ustedes. Septiembre, profe. Ay, sí, septiembre 14 o septiembre 21. Septiembre 21, profe. Sí, septiembre 21, septiembre 14 también. 21. Listo. Es que el 14 ya es el próximo miércoles, ¿no? Sí. No, por eso yo les digo, ustedes escojan. Y septiembre 21. Entonces, trabajen muy bien ese tema. Yo les recomiendo que impriman esas paginitas, son poquitas. Pero bueno, trabajenlo desde allí. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo la tarea. Pregunten de una vez. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para exponer? Pues lo que pasa es que no van a exponer todo, O sea, esa hora lo que hacemos es, yo reparto las exposiciones ahí durante la clase, aquí somos 2, 4, 6, 8 por 5 minutos cada una. Sí, yo separo en que más o menos cada uno tenga 5 minutos. Pero vamos a trabajar esta técnica, vamos a armar la exposición entre todos a ver, pero el tema es, o sea, usted prepare toda, porque igualmente solo tiene que subir a la plataforma, usted va a subir el PowerPoint a la plataforma, pero ese día el tema que le caiga, ese es el que va a exponer, ¿vale? Profe, tengo una inquietud Señor. y no sé si va alineada con la inquietud que hacía Sara. Mi inquietud es decir, todos vamos a preparar el mismo material. ¿Sí? ¿Sí está bien? Así, sí. Ok, gracias.
Todos van a preparar el mismo material, pero el día de la clase yo le dejo un pedacito para que usted lo exponga. ¿Listo? No todo, no se puede todo. El todo yo después lo reviso. Igual por eso preparen las diapositivas. Póngale, por favor, el único que le puse esta vez referencias a las diapositivas creo que fue Daniel, que le puso al final de donde había extraído la información, creo, sí. Yo creo que a los demás les dije pilas, tienen que ponerle bibliografía, pero yo no les bajé la nota por eso, ¿vale? Porque estamos aquí como recordando, ajustando cositas, ¿sí? Tampoco, pero es para que vayamos ahí puliéndonos, ¿listo? Entonces, para esa presentación, y disfruta esa lectura, realmente esa lectura no es pesada, es una lectura sencilla, pues que nos va a ayudar. Y para complementar ese tema, vamos a mirar hoy una lectura, pero esa lectura va desde la hermenéutica, ¿sí? Desde la hermenéutica, porque Hans de Witt, él es un biblista. Bueno, le recomiendo, porque yo ya les envié la información para los que están en Bogotá y que puedan asistir al simposio de hermenéutica bíblica latinoamericana, estén ahí, porque pues eso les va a ayudar mucho. Entonces, América Latina está desarrollando su propio método teológico, aún en lo que es lectura de la Biblia, o que ya ha desarrollado siempre. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho lo que es la lectura popular, nos llaman así o se llama así, pero que en realidad es la lectura comunitaria. Esto es un tesoro que nosotros tenemos como iglesias evangélicas, y es que a veces lo que uno ve como normal no lo es tanto y realmente contribuye a la transformación de la sociedad. Un grupo familiar que se reúne cada 8 días a leer la Sagrada Escritura, eso es un ejercicio pues teológico latinoamericano, ¿sí? Entonces en ese simposio se van a trabajar pues algunos de los elementos y mirar cuál es la perspectiva pues de la hermenéutica en Latinoamérica. Entonces este libro, que es de Hans de Witt, este es solamente un extracto pues del material de Hans de Witt, va a mirar cómo era o qué interpretación o qué se tiene o qué se rastrea de los métodos de interpretación en América Latina durante la época pues también de la colonia. Entonces lo que voy a proponer para este tiempo que nos queda es que hagamos una lectura común de esta lectura, y eso también nos puede ayudar como a mirar desde otro punto de vista esta época que fue la época de la conquista. Yo creo que alcanzamos sobradísimo. Entonces cada uno de ustedes, o lo voy a poner en pantalla, y cada uno de ustedes va a leer una página. Y por favor tomen apuntes de pues aquello que consideran importante, ¿sí? Uno no puede tomar apuntes de todo porque pues el que lee le tocaría detenerse, pero mira, hay ciertas pautas que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces iniciamos con Daniel, ¿vale? América Latina. No podemos seguir nuestro recorrido histórico sin dirigir nuestra mirada ahora a América Latina. No es posible entrar detalladamente en la historia de la interpretación de la Biblia durante y después de la conquista, todavía un campo fértil de investigación. En la literatura citada, el lector o la lectora encontrará más referencias bibliográficas. Dibujemos primero el escenario histórico. Había una vez hace mucho tiempo un gigante que fue a la lucha, vio y venció. Un día tomado por cansancio comenzó a tambalear. Fue abatido y después encadenado por muchos amos. Después de cierto tiempo comenzó a ablandarse un poco su sufrimiento. La alerta de sus vigilantes se debilitó. El gigante sacó nuevas fuerzas de su fe, que era muy antigua, y de su razón, que acababa de descubrir, y sacudió de sí sus cadenas. De nuevo salió al combate para conquistar el mundo. Todo lo que quería, hacía, como hombre de la razón, como bárbaro vengativo. Este gigante se llama Europa. Después de que el imperio de Carlos el Grande se desplomara, el gigante fue encadenado por muchos amos y pasa adormeciendo más de 1000 años. Entonces se deshace de todo lo que te rodea, sale para conquistar el universo, asesina a todo aquel que encuentra en su camino, se apropia de su riqueza, roba sus nombres, su pasado y su historia. Este es el año 1492. Europa conoce el chocolate, el tabaco, el maíz, la papa y las sífilis. América conoce la caña, el caballo y la vihuela. En aquel tiempo las ciudades europeas crecen tanto que casi revientan, ya no pueden albergar sus ciudadanos.
La higiene es terrible, el agua se toma del mismo río en que se bota la basura. Se desconfía de todos, especialmente de los extraños. Los extraños solamente se soportan cuando están marcados, rotulados. Para la prostituta y el loco, la rueda, la carraca para los leprosos, los mantos con la concha para Listos. para los peregrinos. Gracias, Daniel. Siga Jamie Patricia. Para los peregrinos, la estrella para los judíos, se estima que en este momento el mundo tiene 300 millones de habitantes. Más de la mitad vive en Asia, más de un tercio en el continente americano y solamente una quinta parte en Europa. Hacia 1490, Europa tiene casi 60 millones de habitantes. América Latina, más de 100 millones. Una y otra vez, Colón se sorprende por la gran cantidad de habitantes que encuentra en los lugares que descubre. Sin embargo, mientras que entre los años de 1440 y 1560, la población europea se duplica. Entre 1500 y 1650, la de Sudamérica se reduce a la mitad. El descubrimiento de América ha confrontado al europeo con un nuevo mundo, nuevo también en su sentido de puro paradisíaco. Se ha dicho que el descubrimiento de América significó una nueva situación hermenéutica para el europeo. Para el europeo, Le Maire, bueno, una especie de proyecto piloto de cómo la Europa de aquel entonces se iba a encontrar con el otro no cristiano, no blanco, no europeo. En el diario de su primer viaje, redactado por las Casas, Colón escribe sobre ese otro lleno de ternura y amor. Admira su belleza, su generosidad, su carácter pacífico. Muy poco después se inicia la violencia a través de la cual el continente fue conquistado y despoblado. La impresión del encuentro es diversa y depende de dónde se mire. Algunos ven la conquista de América dentro del marco del progreso, como una gran empresa. La mujer libertad, que con la antorcha de la moral noble se adentra en la noche oscura del barbarismo. Sin embargo, un texto de los habitantes de la Nueva España da la siguiente impresión. Ay, seamos tristes porque llegaron. Ay, nuestros dioses ya no valen nada. Este verdadero Dios que viene del cielo no nos habla, sino de pecados. Solamente de pecado nos enseña. Inhumanos serán sus soldados, crueles sus dogos bravos. Wow. Consideremos también la siguiente reacción indígena a la llegada de la religión y el Dios de los conquistadores. Listo, sigue Sara. Okay. A causa del momento loco y de los sacerdotes. Ay, no veo. Ya. A causa del momento loco y de los sacerdotes locos, tristeza se apoderó de nosotros. El cristianismo nos alcanzó, pues los cristianos llegaron con el Dios verdadero. Esto significó, sin embargo, el inicio de nuestra miseria, el comienzo de la limosna, la causa de la disputa y la lucha con armas de fuego, el inicio de las violaciones, el robo de todo, el inicio de la esclavitud. El Dios de los cristianos esclaviza a las personas y chupa la sangre de los indios. En el transcurso de los primeros decenios del siglo XVI, las dos imágenes se contrastaban cada vez más. Se puede decir que el periodo de la conquista, hermenéuticamente hablando, fue un momento de incomparable riqueza, la cual apenas ha sido explotada por los y las exégetas latinoamericanas. Por más nefastas que hayan sido las consecuencias de la conquista para los habitantes de Abya Yala, debemos reconocer que la conquista es una fuente rica para analizar cómo funcionaban los métodos misiológicos europeos, para darnos cuenta de la autosuficiencia y arrogancia de la cultura, teología e iglesia europeas,
para ver qué papel jugó. Se nos congeló, Sara. De pronto apaga la Hola. cámara. Vale, Un profe. poquito. Ok, debemos, ¿ya? ¿Listo? Sí. Ujú. Vale, está bien. Debemos reconocer que la conquista es una fuente rica para analizar cómo funcionaban los métodos misiológicos europeos, para darnos cuenta de la autosuficiencia y arrogancia de la cultura, teología e iglesia europeas, y para ver qué papel jugaba la Biblia en la obra misionera. Sería interesante usar la guía de lectura postcolonial que nos entrega la exegeta africana Musa Dube para el análisis de los documentos de Colón, las casas y Sepúlveda y otros. Como es sabido, se han usado ciertos modelos literarios en la literatura colonial para describir a los integrantes de las culturas dominadas. Los subyugados son descritos como débiles y necesitados que buscan ayuda. Las tierras conquistadas supuestamente están vacías. Los intereses materiales se esconden. El imperialismo se presenta como una obligación moral y religiosa. Aquí queremos detenernos brevemente y ver qué papel jugó la Biblia en la disputa sobre la naturaleza de los indios y la legitimidad de la conquista. La confrontación entre los defensores de la conquista y los antagonistas desembocó en un debate famoso. Durante todo el debate, tanto los... Sigue ahí. Veo a Mercedes, siguiente. Ahí. Antagonistas, como los defensores, apelaron a la Biblia y esgrimieron textos bíblicos para convencer su auditorio. Hacia el año 1540 comenzaron a llegar a Carlos V los rumores de que los españoles robaban, violaban, saqueaban y asesinaban en las Indias. Se inició una gran disputa entre los teólogos Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda acerca de la dignidad y naturaleza de los habitantes de Abya-Yala, Richard, 1900. Es interesante ver las posturas hermenéuticas de ambos teólogos. De las Casas y Sepúlveda. Desde el punto de vista hermenéutico, Sepúlveda se ubica totalmente en la línea de la interpretación oficial y medieval clásica. Era inconcebible para Sepúlveda que la religión o moral del otro, no europeo, no blanco, no cristiano, pudiera tener un mensaje para los conquistadores y sus pastores. La hermenéutica de Sepúlveda se construyó sobre la base de oposiciones binarias y sencillas. Nosotros, los otros, superior, inferior, verdadero, falso, bueno, malo, letrado, iletrado, moral, inmoral. Los textos bíblicos que entregan una similar oposición, la historia de la entrada a Canaán, por ejemplo, posibilitan la analogía. Nosotros igual a israelitas, igual buenos, etc. Los otros igual cananeos, igual malos, etc. En ningún momento se le ocurra a Sepúlveda que muchas de estas historias de la conquista de Canaán llevan sus propios programas de deconstrucción y que los israelitas no siempre fueron los buenos. Pero en el Tratado de Sepúlveda nunca hay una inversión de papeles. Y de Canaán, ahí, ¿verdad? Llevan sus... Sigue desde el punto de vista metodológico. Okay. Desde el punto de vista metodológico, la hermenéutica de las casas no difiere mucho de la de Sepúlveda. También las casas quiere construir analogías. Sin embargo, desde el punto de vista de identificación y actualización de los textos, la hermenéutica de las casas es osadamente nueva. Un hecho que debemos tener presente en nuestra evaluación de la disputa es que las casas vivió por años en el nuevo continente. Sepúlveda nunca lo visitó y depende de fuentes, a veces muy secundarias y poco objetivas. Debemos regresar después a la pregunta de por qué, si los dos usan la misma hermenéutica, se produce. Listo, sigue Henry.
Ok. Una diferencia tan abismal entre ambos autores en la actualización de los textos. Presentemos primero la argumentación de Sepúlveda. Se basa en 3 fuentes: la Biblia, Aristóteles y la tradición de la iglesia, los padres. Los indios son bárbaros, iletrados, hablan otro idioma, no saben de política. La obra aristotélica, la política, afirma Sepúlveda, es instructiva al respecto. Podemos aprender de esa obra que los indios, según la ley natural, lex nature, que es la que garantiza la salvación y permanencia de la raza humana y de las especies, deben ser sometidos y esclavizados. También la escritura conoce esta lex nature, pues en Proverbios 11:29 se encuentra el famoso texto: el insensato será esclavo del sabio. B. Rodríguez, 1991, Pasión. Así como el cuerpo obedece al alma, el animal al hombre, el instinto a la razón y la mujer al hombre, así también los seres inferiores deben obedecer. Me perdí. Ahí al final, las 2 últimas líneas, obedecer a los seres superiores. A los seres superiores. ¿Hasta ahí? No, ya le pongo más. Ahí quietico, ahí quietico. A ver. Eso. A ver, arriba. Arriba al final de la primera línea, estos bárbaros. Estos bárbaros, escribe Sepúlveda, son tan inferiores a los españoles en prudencia, virtud, humanidad, como niños, a adultos, mujeres, a varones, militares, a viris. Monos a seres humanos. Compárese la sabiduría, conocimiento y habilidad de nuestros filósofos españoles con esos hombrecillos indios en que falta toda huella de humanidad. No tienen ciencia, literatura, historia, escrita, leyes. Son unos caníbales. Han formado su república de tal manera que nadie tiene propiedad privada. Nadie posee casa o tierra, las que se pudieran dejar para los hijos. Todo pertenece al príncipe. El hecho de que no es necesario imponerlo a través de las armas es signo de su absoluta rendición y espíritu servil. Además de ser ingenuos, los indios también son servidores de los ídolos, sostiene Sepúlveda. Los indios sacrifican corazones y carne de hombres a sus dioses. ¿Y acaso no nos enseña la escritura que fue esta la razón del diluvio? ¿No fueron la sodomía y el libertinaje sexual tan practicada entre los indios la razón por la cual Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra? Continúa así el discurso de Sepúlveda, página tras página, página tras página. No pierde ni una oportunidad para construir analogías entre los sodomitas y los indios, entre los cananeos y los indios, los idólatras y los indios. Para Sepúlveda el asunto está claro. Los textos del Antiguo Testamento sobre los cananeos y demás pueblos paganos legítimamente se pueden actualizar aplicándolos a los indios. La defensa de los indios. ¿Hasta allí? Gracias. Bueno. Perfecto. Sigue María José. La defensa de los indios que hacen las casas, esta es su apología. Una obra de más de 50 capítulos.
Se ha dicho que la apología es el esfuerzo más impresionante de un europeo blanco cristiano del siglo XVI por demostrar la integridad racional y la humanidad plena de los pueblos no blancos, no europeos, sino cristianos. Rivera Pagán. En el pensamiento de las casas, el indio ocupa el lugar que ocupa el pobre en la escritura. Dios tiene preferencia por ellos. Para las casas, los indios son nuestros hermanos. En los indios azotados, Cristo está presente. Cristo ha dado su vida por ellos. ¿Cómo reaccionan las casas al uso de la escritura que hace Sepúlveda? Al igual que Sepúlveda, también las casas está convencido de que los indios deben ser evangelizados, pero no está de acuerdo con la manera en que lo hace Sepúlveda. El doctor Sepúlveda tergiversa los textos y no estudia suficientemente. Sepúlveda usa muchos textos de Deuteronomio y Josué. Vimos que construye una analogía. Israel igual a nosotros, cananeos igual a habitantes, originales de las Indias. Basándose en argumentos. Listo. Arriba. Arriba la primera línea. Basándose en argumentos. Basándose en argumentos exegéticos es una interpretación literal del texto bíblico. Él insistente en una interpretación literal del texto bíblico. ¿What? Ya. El texto de Deuteronomio y Josué debe leerse literal y meticulosamente. Aquí se debe aplicar la regla hermenéutica, escribe Las Casas, de que el texto individual se interpreta desde el contexto mayor y viceversa. En estos textos se habla de 7 pueblos que serán exterminados. ¿Por qué habla de 7 y no de todos los pueblos que, como sabemos, se igualaban en crueldad? ¿Por qué no habla de Egipto o de Edom? Evidentemente, Dios no manda la exterminación de todos los idólatras, sino solamente de aquellos que viven en Canaán, sostienen las casas. Solamente serán exterminados aquellos que, además de practicar la idolatría, recientemente han obrado contra Israel. Bueno, muchas gracias. ¿Está por ahí Jean Paul? Llegó. No. Relativo. ¿Estás por ahí? No. Bueno, voy a dejar hasta ahí el texto. ¿Qué les parece? Es interesante, ¿no? Bueno, voy a John leer Alexander. ¿Sí? ¿Llegó? John Alexander, sí, está ahí. Pero John está, a ver. Está Henry, está... Hola, profe, sí, yo sé leer. Pastor, pero su merced al fin está en esta clase. Ah, cierto que él Estoy como asistente, pero yo sé leer. Yo no lo había visto porque me dijeron que su merced se había retirado, entonces estoy aquí con la lista. Listo, pastor, siga como ejemplo. Ahí, sigue ahí. Bueno, como ejemplo puede servir Deuteronomio 20:10, donde el texto dice que se debe ofrecer primero la paz a las ciudades lejanas. Esto implica que antes de emprender la guerra contra una nación fuera de su tierra, se debe ofrecer primero la paz. Es importante, afirma Las Casas, hacer una distinción entre extranjeros en general y apóstatas. Deuteronomio 13 no habla de extranjeros que, por ser idólatras, merecen la pena de muerte, como cree Sepúlveda, sino que habla de apóstatas. Recordemos, enfatiza Las Casas, que Moisés estaba casado con una negra, José con una egipcia, Esther con un persa, Salomón con la prostituta Raab. Hermenéuticamente hablando, Las Casas es muy moderno. Propone una manera productiva y creativa de lectura de la escritura. Debemos admirar todas las cosas hechas en el pasado, pero no debemos copiar o reproducir todo sin reflexionar. ¿Puedes bajar? ¿Qué opinar? Dice, ¿qué opinar de los argumentos de Sepúlveda que los indios cometen sodomía y comen carne humana?
¿Deben ser castigados? No, responde Las Casas, solamente cuando estos crímenes son cometidos dentro del imperio existente. No afecta entonces al territorio de los indios. Además, el castigo por estos pecados generalmente es un terremoto, una peste o hambruna. Dios los castigará si es necesario. Además, argumenta Las Casas, en los largos años de mi estadía en América nunca he visto a un solo indio que se estuviera ocupando de estas cosas. Lo que sé es que si hubiera alguien entre ellos que estuviera haciendo estas cosas, no escaparía de las manos de las mujeres rabiadas que se levantan contra tal persona. Sigue. ¿Cómo tomar el asunto de los sacrificios humanos? ¿No se justifica plenamente la guerra contra los indios en base a este hecho? A causa de los sacrificios, los indios generan más víctimas inocentes que los españoles, sostiene Sepúlveda. Anualmente mueren más de 20,000 personas solamente en México. La respuesta de Las Casas toca el corazón de la teología cristiana. ¿Es cierto, pregunta Las Casas, que Dios prohíbe sacrificios humanos? Bueno, sabemos que en la antigüedad, cuando Roma peligraba, los romanos sacrificaban a un galo y a 2 griegos. Lo mismo ocurría en España. ¿No es Génesis 22 el sacrificio de Isaac un texto muy importante? ¿Qué pensar del sacrificio del Señor Jesucristo mismo? A veces ocurre, subraya Las Casas, que se sacrifica a Dios lo más precioso que se tiene. Los sacrificios humanos son parte de la religión de los indios, no es causa de guerra. Los sacrificios se hacen en beneficio de todo el Estado, por eso muchos voluntarios se ofrecen. Hasta aquí nuestra presentación de algunos de los argumentos de Las Casas. Se ha dicho que Las Casas salió venciendo en el debate, pero no hay que olvidar, reiteramos, que lo que hace del debate una fuente tan rica es que ambos autores usan la misma estrategia hermenéutica, usan los mismos principios hermenéuticos. Los dos interpretan la escritura a su conveniencia, a veces alegóricamente, otras veces literal o históricamente. Los dos usan la regla hermenéutica antigua que anteriormente llamamos conclusio a minori ad maius. Si X representa la verdad, mucho más X más 1. Los dos abogan por un uso creativo, no reproductivo de la escritura. Los dos dicen que la Biblia no siempre debe seguir en todo. Además, para ninguno de ellos la escritura es suficiente para resolver todos los problemas. Los dos usan también otras fuentes, nuevos criterios. Ahora bien, volvamos a nuestra pregunta anterior. ¿Qué es lo que produce la diferencia entre los autores? No es fácil dar una respuesta convincente. Podemos decir que la mirada de Las Casas es más comprensiva que la de Sepúlveda. Mira más lejos Las Casas. Muchas veces Las Casas usa lo que más arde en la teología y hermenéutica latinoamericana moderna. Será un concepto importante, es decir, la noción de scopus de la escritura. Es lo que en la ciencia de la literatura se llamarán los ejes semánticos. El hilo rojo, el denominador común que atraviesa toda la escritura, aquello en la base a lo cual se puede explotar también lo no dicho de lo dicho del texto bíblico. Las Casas explota lo no dicho de lo dicho de la escritura. Lo que solamente está implicado pero no dicho, cuando dice que los indios de América llevan los rasgos de los pobres de Jehová. Sin embargo, creemos que entre Sepúlveda y Las Casas el conflicto de interpretaciones corresponde a un conflicto de praxis. La verdadera diferencia no está tanto en el método hermenéutico, sino en la experiencia, en la aceptación de la vida sufrida y concreta como criterio de interpretación. Con todo, Las Casas interpretan en base a la experiencia propia, no desde la mera teoría. Para Las Casas, los indios son los que representan al Cristo azotado. La diferencia verdadera está, según Las Casas mismo, en la capacidad de dejarse tocar por el dolor y la miseria del otro. Hasta ahí dejamos porque finalizamos. Bueno, luego de escucharlos, creo, bueno, que es un tema bastante interesante porque es que logra tocar y conectamos por una parte lo que es nuestra temática propia, que es el asunto de la evangelización, pero la segunda es que está detrás de esa evangelización o qué elementos motivan la forma como fueron tratados los indios y ahora, hoy en día, los pueblos
pues prehispánicos, y ahora también nos lleva a reflexionar la manera como hoy en día nosotros reflexionamos de los pueblos prehispánicos, porque nosotros tenemos descendientes o también hemos sido descendientes de comunidades indígenas. Bueno, ahí les envío por este mismo medio, les acabo de enviar ese texto, ¿vale? Entonces, para que antes de retirarse, porque creo que me demoraría un poquito más, mientras lo subo a la plataforma. Entonces lo subí tanto ahí, y en este momento también, siempre aquí por intermediación de Daniel les envío todo. Espero no haya problema, Daniel. Entonces ahí también los envío por si alguno no lo puede descargar ahí. Entonces también es un texto interesante que ojalá también nos haga pues reflexionar. Es muy bueno, y también nos lleva a considerar la forma en que la hermenéutica pues tiene una influencia en la práctica social, en la cosmovisión y en cómo vemos el mundo, ¿vale? Entonces, que descansen, quedamos así y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Entonces, que le rinda con esa tarea. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Ay, se me profe. olvidó decirles, no se vayan a ir, no se vayan a ir. Se me olvidó decirles, la idea de leer era también para verificar cómo estamos leyendo. Una de las tareas que hacemos también en teología, a veces hacemos presentaciones y por lo general leemos textos. Practiquen la lectura en voz alta siempre y con signos de puntuación, ¿vale? Entonces hay cosas por pulir, ¿vale? Hay cosas por pulir. Entonces la idea es que hoy también hiciéramos ese ejercicio de leernos y de escucharnos mutuamente. Dios los bendiga. Hasta luego. Amén, profe, Chao, profe, gracias. descansa. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Con gusto.